El quinto momento clave en el tema de la hemorragia intracerebral espontánea en adultos es el relacionado con la indicación de los procedimientos y cirugías. Este tema en particular ha sido objeto de revisión por parte de los especialistas de neurocirugía, doctores Julio Roberto Fonnegra, Juan Carlos Díez y Andrés Fonnegra, del Servicio de Neurocirugía de la Clínica Chayo, a quienes expresamos los debidos agradecimientos. La nota institucional de que los contenidos expresados acá obedecen a la perspectiva personal y profesional de los autores y no tienen, por tanto, un carácter institucional. En este momento clave son pertinentes las siguientes preguntas. ¿Cuándo se indica solamente un manejo médico y cuándo, además del manejo médico, se indica una intervención? ¿Cuáles son las indicaciones y niveles de evidencia del arsenal de procedimientos y cirugías neurológicas? ¿Cuál es la opción de manejo que se recomienda para el caso concreto de un paciente? Veamos los tipos de manejo que existen. Dos tipos de variantes: la de manejo médico exclusivamente, sin ninguna intervención, y la de adicionar al manejo médico una intervención en forma de procedimientos o de cirugías. Una indicación preliminar: en los Estados Unidos se llaman procedimientos la monitorización de la presión intracraneana, el drenaje ventricular para hidrocefalia, la evacuación de hemorragia ventricular y los medicamentos para disolver coágulo. Los puntos 2 y 3 son para nosotros procedimientos de cirugía, y el primero y el cuarto en ocasiones con frecuencia vienen asociados dentro de un esquema de manejo que incluye varios enfoques combinados. Por cirugías propiamente dichas, en los Estados Unidos se entienden no los procedimientos, sino este listado de craneotomía para evacuación del coágulo y de aplicación de tecnologías de punta, donde están el drenaje por neuroendoscopia y el drenaje por estereotaxia. El manejo de los enfermos con hemorragia intracerebral fundamentalmente es médico y está centrado en el mantenimiento de las funciones vitales, una monitoría neurológica, mantenimiento de la homeostasis y la prevención de las complicaciones. Requiere esto un trabajo en equipo de médicos y enfermeras, en donde se contempla la monitoría, el manejo cardiovascular, monitoría también respiratoria y neurológica estricta, corrección de alteraciones de la coagulación, ajuste estricto de los niveles de tensión arterial, control de glicemia y temperatura, tratamiento de convulsiones y medidas preventivas de la trombosis venosa, además de los cuidados corporales. Es de anotar que en la literatura científica se reporta un mejor resultado cuando el paciente es manejado en unidades especializadas de cuidado intensivo neurológico y no en las unidades de cuidado intensivo de tipo general. Algo similar a lo que ha venido ocurriendo con subunidades especializadas de cuidado intensivo, entre ellas, por ejemplo, la de cuidado coronario. ¿En qué estado se encuentran las terapias dirigidas a controlar la hemorragia? Aunque el factor séptimo activado puede limitar la extensión de la expansión del hematoma en los pacientes de este tipo, cuando no está asociada a coagulopatía, hay un aumento de riesgo tromboembólico con este medicamento y no hay un beneficio clínico claro en pacientes que no están seleccionados. Están los niveles de evidencia para este tipo de manejo.
Respecto a los procedimientos, estas son las recomendaciones de las asociaciones norteamericanas, American Stroke Association y National Heart Association. Primero, la monitorización y tratamiento de la presión intracraneana. Respecto a esto, los pacientes con un puntaje de Glasgow de igual o menos que 8, que presentan evidencia clínica de herniación transtentorial o que tienen una hemorragia intraventricular significativa o hidrocefalia. Puede ser razonable mantener una presión de perfusión cerebral de 50 a 70 milímetros de mercurio en función del estado de autorregulación cerebral. ¿Qué significa esta clase y nivel de evidencia? Ojalá en todos los casos de manejo complejo existieran ya todos estos datos, no es así, pero en esta patología en especial hay bastantes datos. De todas maneras, además de los beneficios que son superiores al riesgo, pues advirtiendo que son ligeramente superiores al riesgo, se advierte que se necesitan nuevos estudios, que la utilidad o eficacia de esta recomendación de monitoría y tratamiento de la presión intracraneana no está tan bien establecida, pero que sí se trata de opiniones de expertos, de estudios de casos o de asistencia estándar. El drenaje ventricular como tratamiento para la hidrocefalia. Hay una afirmación que esto es razonable en los pacientes con una reducción del nivel de conciencia. En cuanto a la medicina basada en evidencia, pues se advierte que hay un punto de vista favorable hacia su utilidad y eficacia, que el beneficio probablemente supera el riesgo, pero se advierte que aún son necesarios nuevos estudios con objetivos específicos. También en cuanto al nivel de evidencia B, esto corresponde a un número limitado de poblaciones evaluadas y que hay algunas evidencias contradictorias, pero lógicamente son datos que son procedentes de estudios, de ensayos aleatorizados, y todavía pues hay que avanzar más en los reportes de la literatura, pero esta es la calificación que merece desde el punto de vista de las mismas sociedades científicas, aspectos que todos debemos conocer. El tema de la evacuación de la hemorragia intraventricular, la perspectiva de estas guías son las siguientes: que aparte de un catéter ventricular, algunos estudios sugieren otros procedimientos alternativos, como la evacuación quirúrgica endoscópica y la ventriculostomía, la derivación ventrículo-peritoneal o el drenaje lumbar para la hidrocefalia, y que existen pocos datos que respalden estas estrategias. Al respecto, las observaciones de los neurocirujanos que nos han colaborado en el trabajo son las siguientes. La derivación ventrículo-peritoneal no se recomienda durante la fase aguda por el riesgo de obstrucción del sistema. El drenaje lumbar para la hidrocefalia no se recomienda cuando hay sospecha de hipertensión endocraneana por el riesgo de herniación. Y existe la alternativa de evacuación por estereotaxia. En cuanto a los medicamentos para disolver el coágulo, es decir, los fibrinolíticos, las perspectivas de la guía norteamericana son las siguientes: que la eficacia de este tratamiento deberá ser confirmada antes de que pueda recomendarse su uso fuera del ámbito de un ensayo clínico. Ya veremos en adelante las observaciones de los neurocirujanos consultados. Que los estudios realizados en animales y las series clínicas han descrito que este tipo de medicamentos como uroquinasa, estreptoquinasa y activador del plasminógeno de tipo tisular recombinante, en el caso específico de la hemorragia intraventricular, puede reducir la morbimortalidad al acelerar la eliminación de la sangre y la lisis del coágulo. Respecto a la clase de la medicina basada en evidencia y su nivel de evidencia,
se dice que la eficacia y seguridad de este tratamiento no están claras completamente y se considera una terapia en fase de investigación. Pero sus complicaciones son bastante bajas y en general ya veremos cómo los protocolos a nivel de diferentes unidades especializadas vienen abriendo de manera justificada esto, sin que se pueda considerar como una terapia en fase de investigación, sino ya propia de la práctica clínica. En cuanto a ácidos fibrinolíticos, reducen la mortalidad, pero no la morbilidad. Esta es una afirmación cierta. En teoría hay elementos de la fisiopatología para esperar buenos resultados, pero en la práctica no se ha siempre confirmado. Algunos estudios clínicos, en el caso de la hemorragia intraventricular, ha demostrado que su utilización está asociada a una reducción de un 30 a 35% de la mortalidad. Esto es importante. Sin embargo, no han documentado una mejoría en relación a la situación de discapacidad residual, y esto también es importante para quienes van a firmar el consentimiento informado. Otros ensayos clínicos plantean que la indicación del tratamiento trombolítico no está definitivamente establecido y requiere un estudio multicéntrico randomizado. Veamos pues las matizaciones locales a esas guías de carácter internacional. Desde nuestro proyecto pues elaboramos este material con los siguientes elementos. No existen guías de manejo de orden nacional por parte del Ministerio de Salud o de la Sociedad Colombiana de Neurocirugía. Con base en las guías de manejo clínico surgidas en el contexto internacional, como las citadas en Norteamérica o la española, tomando en cuenta estos elementos que vamos a citar, vamos a poder hacer algunas afirmaciones. Los elementos son: la combinación de situaciones propias de casos clínicos complejos concretos, los continuos avances tecnológicos y farmacológicos, las necesidades de normalización, de actuación en respuesta a las necesidades y solicitudes de los enfermos y familiares, el seguimiento y evaluación de los casos atendidos en una institución o servicio concreto, los aportes desde el nivel local al beneficio de los pacientes y a la comunidad científica, permiten mostrar que existen protocolos de manejo neuroquirúrgico de orden local que son importantes porque desarrollan, matizan, complementan y eventualmente pueden aportar experiencias y datos para las sucesivas actualizaciones de las guías mencionadas, de manera que lo que en un momento dado, hacia el año 2010, se consideró experimental, en una nueva guía se acepte como ya de una aceptación clínica universal. Los neurocirujanos, doctores Fonnegra Díez y Fonnegra Jr., el doctor Andrés Fonnegra, tienen un protocolo en su unidad de manejo neuroquirúrgico de la hemorragia intracerebral primaria. De acuerdo con lo establecido en dicho protocolo, en los casos de hemorragia intraventricular con hidrocefalia, se utiliza de rutina en los pacientes el medicamento fibrinolítico con buenos resultados. Este manejo, en concepto de los doctores respetables y de alta experiencia, no corresponde a una fase de investigación porque se ajusta a un enfoque de manejo compartido actualmente por pares científicos. Se considera una buena práctica establecida en la comunidad de especialistas y se ajusta al respeto de la voluntad del paciente y el debido proceso de información y consentimiento. Pasemos ahora al tema de las cirugías. Estas son las recomendaciones de las guías norteamericanas. En la mayoría de los pacientes con hemorragia intracerebral, la utilidad de la cirugía no está clara, pero se indican a continuación las excepciones específicas de esa recomendación, es decir, situaciones puntuales en que sí está claramente establecida la utilidad de la cirugía. ¿Cuáles son? En los pacientes con hemorragia cerebelosa que sufren deterioro neurológico
o que presentan una compresión del tronco encefálico y o hidrocefalia por obstrucción ventricular, debe realizarse una extracción quirúrgica de la hemorragia lo antes posible. No se recomienda el tratamiento inicial de estos pacientes con drenaje ventricular solo en vez de la evacuación quirúrgica. Están los niveles de evidencia que el beneficio claramente supera el riesgo, que el tratamiento debe administrarse, aun cuando lógicamente hay que aumentar el número de poblaciones evaluadas y que hay que aumentar el número de ensayos aleatorizados o de estudios no aleatorizados para darle más soporte a esta situación. Segunda indicación clara de cirugía. En los pacientes con hemorragias lobulares de un volumen mayor de 30 mililitros y situados a una distancia de menos de 1 centímetro de la superficie, cabría considerar una evacuación de la hemorragia intracerebral supratentorial mediante craneotomía estándar. De nuevo acá se advierte que el beneficio en este caso es ligeramente superior al riesgo, que se necesitan nuevos estudios, que sería útil disponer de datos adicionales de registros, que hay un número limitado de poblaciones evaluadas, que hay alguna evidencia contradictoria, pero es una declaración muy afortunada por cuanto nos habla de las fronteras de desarrollo en cuestiones de procedimientos y de cirugía, y nos habla también de las medidas preventivas que se pueden tomar para lograr disminuir estos casos, por ejemplo, cuando están asociados a descontrol en los niveles de la tensión arterial de los pacientes. Y en síntesis, pues son datos que ponen a dialogar a la comunidad científica con los pacientes respecto al terreno en que se mueven sus problemas y la toma de decisiones. Otras conclusiones de estas guías norteamericanas. Se considera como incierta y en fase de investigación la efectividad de la evacuación mínimamente invasiva del coágulo con el empleo de aspiración estereotáctica o endoscópica, con o sin el uso de trombolíticos. Aunque teóricamente parece atractiva, actualmente no hay ninguna evidencia clara que indique que la extracción ultratemprana de la hemorragia supratentorial mejore los resultados funcionales o la tasa de mortalidad. Una craneotomía muy temprana puede ser nociva dado el aumento de riesgo de hemorragia recurrente. En síntesis, hemos presentado los niveles de medicina basada en la evidencia respecto a los distintos procedimientos y cirugías en este tipo de problema de la hemorragia intracerebral espontánea en adulto. Hemos también aclarado alguna pequeña diferencia entre esas guías y los protocolos de manejo en las unidades de neurocirugía, y he aclarado el porqué de estas diferencias y el continuo avance en número de pacientes y resultados que ofrecen estas unidades de neurocirugía en todo el mundo, para efecto de ir ajustando, como se viene haciendo periódicamente, las guías mencionadas. El esfuerzo es grande por acercar la información científica de la comunidad internacional y los protocolos de manejo en unidades especializadas a nivel local, con un consentimiento informado específico en un caso concreto. Este es nuestro objetivo, y el trabajo de este tipo que venimos presentando tiene eso en mente: procurar la mejora de un consentimiento informado de manera que se ubique claramente para los enfermos y sus familiares los niveles de brecha existentes aún entre lo que se desea tener y recuperar en salud y lo que la medicina ofrece, lo cual conduce a una actitud de trabajo en equipo
responsable, con transparencia informativa como debe ser. De manera que presento al servicio de neurocirugía los colegas que nos han apoyado en la presentación y avalado este material, un saludo de agradecimiento muy especial por su nivel ético, su nivel de transparencia, que estoy seguro constituye un aporte formidable para el desarrollo de proyectos similares con el objetivo de brindar una mejora en los consentimientos informados y una prestación de un servicio adecuado a quienes lo requieren, sabiendo que día a día los recursos farmacológicos, los recursos técnicos, de apoyos de diagnóstico y de cirugía ofrecerán un mejor panorama para estos pacientes con una problemática difícil, compleja, que precisamente hemos elegido para iniciar el tema de las situaciones clínicas que configuran una situación límite. Muchas gracias.